significa precisamente más cultura y más arte. Saludos amigos, nos encontramos en un espacio más del Sábado del Libro. Hoy vamos a presentar un libro de la editorial Letras Cubanas, a quien tengo el honor de pertenecer también. El libro de hoy será Polémicas Culturales de los años 60, con selección y prólogo de la doctora Graciela Pogolotti. A mi lado, el doctor en Ciencias Pedagógicas Rafael Rodríguez Beltrán, vicepresidente de la Fundación Alejo Carpentier, escritor, ganador del premio Alejo Carpentier 2018, ¿verdad? Lingüista. Bueno, un saludo para todos. El libro que vamos a presentar es un libro que tiene su tercera edición y esto no debe extrañarnos. Los libros que hablan de nuestra historia tienen el encanto de que nos dicen de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y este libro está relacionado con polémicas culturales que se produjeron, en este caso, en la década de los 60. Hay que pensar que la década de los 60 se inicia con dos hechos culturales de vital importancia para nuestro país. Por una parte, la campaña de alfabetización, que es uno de los hechos culturales más trascendentes de toda la revolución, yo diría, pero bueno, que tiene un valor específico para la cultura. Y además de eso, en el año 61 tuvo lugar el encuentro de Fidel Castro con los intelectuales, las palabras a los intelectuales, de las cuales se cita una frase con mucha frecuencia sacada de su contexto, pero que es realmente fundamental. Este libro nos cuenta todas las polémicas pero muchas polémicas que se desarrollaron a partir de estas preocupaciones que tenían los intelectuales. Hay que pensar que la revolución le dio voz a los intelectuales que hasta ese momento prácticamente no la tenían. Fue un reconocimiento de la importancia que tenía la cultura y la intelectualidad cubana en el desarrollo de la revolución. Que como dice uno de los que aparece en el libro, la revolución surgió descongelada, a diferencia de otras partes del mundo. Y este libro recoge diferentes problemas que se presentaron en esa época, problemas de conceptos, porque estos intelectuales venían de militancias ideológicas diversas, de concepciones estéticas también diferentes y de posiciones sociales también que eran diversas, y eso implicaba que también la visión de la cultura era diferente. Y eso desarrolló toda una serie de polémicas. El libro tiene varias partes, que comienza con una sección que se llama Síntomas, que es la que desencadena toda esta discusión. Después se habla de la novela de la revolución, de las políticas culturales, de toda una serie de temas que tienen un público amplísimo, pero que no pueden obviar aquellos que de una forma u otra estamos vinculados al fenómeno de la cultura. Porque justamente allí se abordan problemas que pueden tener, muchos de ellos tienen mucha actualidad. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dicen algunos, porque justamente se trata de polémicas, ¿no? Pero sí hay algunos temas que todavía están presentes. Como digo yo, a veces las preguntas que se hacían los intelectuales en aquel momento tal vez no son las más importantes, no son las más importantes, tal vez no la respuesta, pero sí las preguntas que se hacían que todavía pueden tener un valor en la actualidad. Puede estar, el lector, es algo que siempre me gusta mencionar con respecto a este libro, y es que el lector puede estar tentado a preguntarse, bueno, buscar en el índice qué es lo que dijo Alfredo Guevara, que es uno de los que interviene en las polémicas, o cuál fue la discusión que se produjo entre Ambrosio Fornet, entonces joven Ambrosio Fornet, y José Antonio Portuondo, que ya tenía una tradición cultural importante fuera de nuestro país y en nuestro país también. En fin, buscar, pero cometería un error, porque el libro tiene una secuencia que no se debe violentar. Además de que pienso que es importantísimo que el lector, primero que todo, lea la introducción que le hace la doctora Graciela Pogolotti, porque esa introducción nos sitúa en el momento justamente en que se producen estas polémicas, y la explicación de por qué surgen estas preocupaciones por parte de los intelectuales. No quiere decir que, reitero, que estemos de acuerdo con algunas de las afirmaciones que aquí se dan, pero es interesante ver cómo se discutían algunos temas. Hay algo, por ejemplo, que puede resultar de lo más notorio para las personas que lo lean, y es que la proyección de algunas películas en aquel momento, algunas películas
muy de vanguardia en aquel momento y además de un valor indiscutible para la historia de la cinematografía internacional, que fueron La Dulce Vida, Acatone y la película de Buñuel, El Ángel Exterminador, y las reacciones negativas que hubo por parte de algunos intelectuales con respecto a la presentación de esas películas y la reacción que tuvieron algunos con respecto a esa reacción negativa y cómo pudieron demostrar que esas películas realmente tenían un valor estético y un valor artístico que era necesario que el público cubano conociera. Además de que esta posición última era una posición que respetaba la inteligencia y la cultura del público que asistía a las salas de cine, que entonces se repletaban para ver estas películas. Esa es una de las polémicas que resulta interesante en este libro. Pero también sobre la novela de la Revolución es interesante la discusión entre Portuondo y Fornet, como decía, y bueno, otras discusiones y otros autores que también nos interesa saber qué es lo que pensaban en aquel momento, cuál era su postura con respecto a los problemas culturales, como puede ser el caso de Blas Roca, como puede ser el caso de Jesús Díaz, en fin, toda una serie de intelectuales que intervinieron de una manera u otra en esta polémica. Se destaca también un elemento muy importante que a mí me gusta destacar en este libro, y es que esas polémicas no se produjeron a puerta cerrada ni en conciliábulos para iniciados, sino que fueron publicadas en distintos medios de difusión que tenían una amplia lectura por parte de la población, de manera que estábamos al tanto de que yo digo estábamos y no realmente lo puedo decir totalmente, porque yo entonces era un adolescente y estaba un poco alejado de esos problemas, pero sí es evidente que motivaban, ¿no? la lectura, que motivan mucho la lectura de este libro. Yo lo recomiendo muchísimo porque ya le reitero que es para un público muy amplio, cualquiera puede interesarte por el libro, pero que para aquellos que tenemos que ver de una manera u otra con la cultura es una lectura imprescindible. Y siempre reitero, y hay que leerse la introducción que hace la doctora Povolotti, porque allí están las claves de por qué se produce todo lo que sigue después. Esa es la importancia que tiene el libro, y creo que el público debe estar ahí para adquirir el libro, que siempre desaparece. No en balde, es la tercera edición. Se han agotado todas las anteriores y pienso que este libro va a tener una larga vida y que va a tener cuartas y quintas ediciones porque todo el mundo va a estar interesado en esto. Además de que es un acicate también para los investigadores, porque estamos hablando de las polémicas de los 60, pero después tuvieron las de los 70 y las de los 80 y las de los 90. La propia doctora Povolotti en el prólogo lo dice, que serían otras investigaciones y otros temas y otros asuntos a tratar, pero que deben tener también una continuidad. De manera que el libro es muy recomendable. Sí, como no, profe. Es un libro que ha sido muy buscado por el público y por eso lo volvemos a presentar. Ha tenido una muy buena tirada, es una tercera edición de lujo, sí, porque además fue hecha por Rinaldo Acosta, Premio Nacional de Edición. Y la Casa Editorial Letras Cubanas pues se enorgullece de tener en sí todas las ediciones de este libro, y bueno, pues sugerimos siempre que lo busquen en la librería Fallas Amís, y de ahí mismo en Obispo están nuestros libros de la editorial, ahí lo pueden buscar, pueden solicitarlo. Si no se llegan hasta la editorial, ahí mismo, el Instituto Cubano del Libro, pues nos lo piden, nosotros con muchísimo gusto se lo vamos a hacer llegar al público. Y como usted dice, fue una tirada bastante grandecita, 2.000 ejemplares en su tercera edición, pero puede tener nuevas tiradas. Exacto. Y podemos seguir siempre hablando de estos libros importantes, claro, para la cultura. La polémica siempre va a ser muy actual, exacto, realmente. Bueno, entonces nos encantó estar con ustedes. Qué bueno que el profe nos pudo acompañar, y los invitamos a que sigan este espacio del Sábado del Libro, donde siempre van a haber títulos muy interesantes para la cultura y para nuestro público, que son ustedes, y que en definitiva es el sentido de nuestras producciones, que ustedes lo adquieran y que ustedes tengan el conocimiento, que nunca es suficiente. Significa precisamente más cultura y más arte.